¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Primera Edición en esta jornada de miércoles, mitad de semana. Tiempo inestable en Ciudad Capital con una temperatura de 26 grados. Y han pasado exactamente 5 minutos de las 13. Arrancamos nuestra edición con muchísimas noticias. Ya saludando a los compañeros. Angie, Juan, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. También el saludo para Juan, para todos los televidentes. Asimismo, seguimos hablando del tema coronavirus. 8º día ya de cuarentena hoy, lo que tuvo que ver también el trabajo, la participación, viene en colaboración de las fuerzas militares al trabajo que está realizando la Policía Nacional para controlar esta restricción horaria, Juan. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Dos temas muy importantes con respecto al ámbito internacional. Uno, que Bolsonaro afirma que esto es pura histeria, lastimosamente no se están tomando las medidas a cabalidad en Brasil. Y otro tema muy importante, Chile acaba de declarar estado de catástrofe. Su señora decía 2 días de festejo, de fiesta, mientras el país está ahí en alerta permanente por los casos que se van sumando de gente con coronavirus infectada y confirmada. Noticia de último momento también que guarda relación con el caso Ronaldinho, Dalia López, que están ordenando ya su captura, si fue declarada en rebeldía. Vamos a darle seguimiento también a este Múltiples tema. chicanas se presentaron antes de esta audiencia prevista para hoy y finalmente la jueza Alicia Sánchez decidió declararla en rebeldía. Bueno, ¿qué se recuerda un día como hoy, 18 de marzo? Pero vamos a remontarnos en la historia, 1728. Bueno, los jesuitas, que tenemos una fuerte, de hecho, una marcada historia con estos españoles. Los jesuitas son restablecidos en su colegio de Asunción. La idea era revolucionar una vocación de enseñanza en Sudamérica. Con el restablecimiento de los jesuitas en la capital se logró la fundación de importantes centros educativos como el Colegio Técnico Javier. ¿Sabían ustedes el origen jesuita que tiene el Técnico Javier? El Colegio San Roque González de Santa Cruz y también el Colegio Cristo Rey, acá, nada más vecino del canal, el Cristo Rey, que es una de las más conocidas como Colegio de Fundación Jesuita, que aún permanece con el compromiso de transformación de la sociedad, respondiendo a los desafíos de los tiempos y teniendo como base la justicia social. Entonces, un día como hoy, de 1728, se restablecían los colegios y la educación, la enseñanza jesuítica en Ciudad Capital. Bueno, reiteramos una jornada inestable en Ciudad Capital. Hubo lluvias, por lo menos acá en Asunción y Departamento Central. Pero ¿cómo se viene el resto del día? ¿Cómo va a estar Asunción y el resto del país en esta jornada y los próximos días, Angie? Vamos a ver qué es lo que nos marca la Dirección de Meteorología para el día de hoy. Clima bastante inestable, precipitaciones ya desde las primeras horas de esta jornada de miércoles 18 de marzo. La temperatura actual 26 grados 4. El cielo nublado, sensación térmica también similar, la humedad del 89%, velocidad del viento a 9 kilómetros por hora del sector sur-sureste. Vamos a ver ya cómo van a estar las próximas horas en cuanto a la condición del tiempo. Entre la tarde y noche va a ir descendiendo aún más la temperatura, va a llegar a los 22 grados incluso en horas de la madrugada. Tenemos también nuestra placa del pronóstico extendido. Vamos a ver ya cómo va a estar este fin de semana, los próximos días. Mañana jueves, atención, ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 22, máxima de 29 grados para el viernes todavía, pronóstico de algunas lluvias, mínima de 19, máxima de 30 grados para el sábado, parcialmente nublado, sale el sol ya para el sábado, sin embargo, temperatura realmente bastante fresca, 17 grados como mínima, 32 grados de máxima para el domingo, mínima de 17, máxima de 33 grados. Bueno, recordar que al fin de semana que viene estamos recibiendo el otoño, se nos va. Sí. También, ojo, el domingo se cambia el horario en Paraguay. Esto continúa, ¿no? Ocurrió aquel proyecto de ley para mantener el horario de verano. No, el fin de semana, el domingo, tenemos que atrasar 1 hora a la medianoche. No se olviden de eso. ¿Cómo va a estar la cotización en lo que resta de este día? ¿Cómo amaneció hoy la pizarra? Ya Juan nos comenta.
Vamos a repasar rápidamente, Carlos, estos números que tienen que ver con el dólar. Por ejemplo, que se cotiza a la compra en 6.300, a la venta está en alza en 6.400. El euro a la compra está en baja, 6.800, a la venta 7.200. El peso argentino a la compra 70 guaraníes, a la venta 80 guaraníes. Y el real brasileño a la compra 1.200, a la venta 1.330. Vamos a hablar de esto, independientemente de la situación complicada en cuanto a la salud pública, no nos tenemos que olvidar de lo que les voy a comentar porque realmente me preocupa y nos tiene que preocupar como sociedad. Y esto tiene que ver con la violencia intrafamiliar, donde lamentablemente en más del 90% aparecen las mujeres y niñas vulnerables como víctimas. Y no cesan los casos. En esta historia es un intento de feminicidio. Hoy nuevamente conocíamos la noticia de que una mujer sufrió varias heridas graves con machete por parte de un hombre. La víctima se encuentra en grave estado y con este hecho nuevamente salta al tapete esta situación que tiene que ver con la educación, la crianza, la enseñanza, país machista, el problema de salud mental, un montón de situaciones que nos obliga a debatir y a ver qué nos está pasando como sociedad y por qué actuamos de esta manera. Y cuando están los casos de denuncias contra estos agresores, estos violentos, es como encender la mecha y finalmente termina explotando. ¿De qué manera? Actuando de forma violenta contra su pareja o su entorno cercano. En este caso es una mujer que tenía una relación con este hombre y finalmente terminó intentando matarla. No logró su cometido, pero está muy gravemente herida la mujer. Y este fue el arma que utilizó. Imagínense, me preocupa esta situación de violencia y este nuevo intento de feminicidio. Y la siguiente historia me angustia y tiene que ver con la falta de sangre. Sí, la donación de sangre. Esta situación nos puso en un momento muy sensible, de mucha preocupación, de mucha psicosis. ¿Y qué hace la gente? No va a donar sangre. Y se está tornando crítica la situación. Autoridades del Centro Nacional de Donación de Sangre informaron que los volúmenes se redujeron notablemente debido a la escasez de donantes en esta parte del año. Y esto hay que sumarle también a la situación del ámbito de la salud con la llegada del coronavirus. Para poder cubrir la alta demanda a raíz de accidentes y otras enfermedades, se hace un llamado a toda la población a instalar la cultura de la donación. Y los especialistas médicos explicaban que si uno va a realizar la donación de sangre, no se va a exponer a ningún tipo de virus. Hay un sistema de control, de prevención para cualquier donante, no es que se va a exponer al contagio de nada. Ellos garantizan esa seguridad que uno precisa en esta situación y se pide por favor a que los donantes acudan porque se necesitan estos volúmenes para salvar vidas. Ya decía en estos días que me alegraba la decisión que tomaron varias autoridades nacionales con relación a la donación de sus salarios para aportar y apoyar a la compra de insumos por parte de salud pública. Y también me alegra mucho la decisión del gobierno que informó que los recursos de royalties, estos son las ganancias que uno recibe como Estado por parte de las hidroeléctricas, serán destinados a salud ante la emergencia sanitaria. El senador Silvio Beto Velar fue la persona que anunció que se presentará un plan de contingencia que implicará el endeudamiento del Estado, así como también del uso del 50% de los royalties para el Ministerio de Salud, con el objetivo de hacer frente a la pandemia del coronavirus en nuestro país. Con 15, hacemos una breve pausa, compañeros. Estamos ahí muy atentos a lo que está pasando a esta hora en Palacio de Gobierno. Hay una reunión
en la que está, por ejemplo, el ministro de la CEN, el ministro de Acción Social y otras autoridades permanentemente en comunicación con el presidente, y esperamos siempre algún tipo de anuncio después de este encuentro. Simplemente sigue habiendo gente irresponsable que está colocando debajo de los zócalos de algunos programas de televisión de que supuestamente se está prolongando la cuarentena. Hay que avisar a todos los televidentes, a toda la ciudadanía, que es una noticia falsa. Sí, también otros supuestos anuncios por parte del ministro Julio Mazzoleni, que está diciendo que ahora mismo ya se decreta el toque de queda. No hagan caso, es noticia falsa. Sobre todo corroboren cuando tienen algún tipo de información con algún medio de comunicación oficial o entrando a la página web de un diario para evitar volver a difundir. Porque mucha gente, Carlos, reenvía esto a grupos de familia o grupos de allegados, alertando o teniendo un poco de miedo, ¿no? Así que para evitar esto hay que cerciorarse bien antes de reenviar algún tipo de información. Por el momento, hasta la próxima semana, hasta el 25, que es lo que se estableció a través de un decreto. No hay una situación complicada hasta ahora. 11 personas confirmadas. Utilicen los medios de comunicación, eviten contaminarse, no solamente con el virus, sino con esta información falsa que la gente publica, comparte. Si vos recibís una información como esa y te das cuenta que es falsa, no compartas con nadie, eliminá, ¿sentido? Y ustedes, gente que están con el tema de la cuarentena y no tienen nada, absolutamente nada que hacer, no sean miserables de hacer este tipo de cosas e infundir más miedo de lo que la gente tiene, ¿sí? Hacemos una pausa, hay mucha información para compartir en esta jornada de miércoles aquí en C9. 21 minutos, 26 grados la temperatura, cielo cubierto a estas horas en Ciudad Capital. Reiteramos, así amaneció, así estuvo toda esta mañana, con una lluvia incluso importante en el transcurso de hoy, tipo 7:30, 8 de la mañana, que se vino con toda la lluvia, pero ahora está así. Temperatura relativamente agradable. Temperatura ¿no? agradable, de sí, casi de los 40 26 grados después de días de muchísimo calor. Y atención, porque para este fin de semana desciende considerablemente la temperatura mínima. Llega a los 17 grados. Así aparente vamos a amanecer. El tema de la temperatura y el virus. Que no ayuda en nada realmente. No complica. Y ante esta situación también de bajas temperaturas, de lluvia, hay que decir que aminoró bastante la humareda. Sí, también. Sí. Lo que ayuda realmente a las personas que tienen ciertas alergias, congestión nasal. Eso es lo que me preocupa a mí. Poné un ratito en pausa, Ana. Me preocupa porque esta temperatura de cambio brusco hace que muchos alérgicos tengan síntomas similares a la gripe. Sí. Y tengo miedo de que haya una oleada de gente en los centros asistenciales con síntomas ante el temor de... Entonces hay que quitar un protocolo, ojo con eso. Hay que tener altas las defensas también. Y también, entonces hay que tener un protocolo justamente para eso, porque hay mucha gente que, bueno, ante esa sospecha puede acudir, pero no es un cambio de temperatura, un resfrío. No, es recomendable ahora mismo hay que hablar acudir con a el los pediatra hospitales. para los chicos primero, ¿sentido? Hay que tener muy en cuenta eso. Carlos, televidentes, también hay una campaña muy importante que están realizando ahora mismo varios médicos, pediatras, clínicos a través de redes sociales que dicen: no acudas a un hospital en esta temporada por el tema del COVID, de otras enfermedades también, hacelo llamándome, ¿sí? Porque yo te voy a responder de acuerdo a los síntomas, entonces una consulta más domiciliaria. El servicio que hacen. Y lo que pasaba esta mañana en el Palacio de Gobierno, cómo reciben a los visitantes. Hace instantes nada más esto, A ver. Él es el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedman. Pero más vale, Carlos, que tomen estas medidas después del papelón de ayer realmente con el jefe de gabinete, Juan Ernesto Villamayor, donde aparentemente se hacían los controles, pero para la foto nada más. Ahí está el doctor Tanaka, que es del Hospital Militar. Bueno, todos los controles que... A ver, le limpian el calzado. Sí, le desinfectan. Importantísimo, Hay un lavatorio móvil en los pasillos del Palacio de Gobierno. Me parece lo más prudente, lo más sano, y también que parta el ejemplo desde allí. Sí. Y hay que mencionar también que en varios espacios públicos se están instalando estos lavatorios, ¿sí? Lo importante es tener agua.
Sí, vos sabés que está mejor ahora ESAP al Sí. respecto. Posición unánime, similar, replicada entre los países para cerrar fronteras, evitar la contención, mientras tanto acá el vecino está... Y es que, Carlos, Viva la Pepa. están actuando ahora ya que el tema y el problema de los números principalmente se están saliendo de las manos. Sí. Por ejemplo, recién ayer decía la presidenta de Bolivia, vamos a evitar las fiestas, los conglomerados. También lo hacía el presidente de Colombia. Recién este lunes ordenó Sí. la suspensión de clases. Cuando todos nosotros incluso En Argentina pensábamos, también. bueno, esta es una medida exagerada. No, no era así. Se tomaron, por lo menos en Paraguay, las medidas Sí. en tiempo y forma hasta el Y en momento. Chile también ya rige el estado de catástrofe, de calamidad total. Casi 200 casos ya de coronavirus. ¿Se imaginan ustedes si es la situación realmente que nos tiene ya de mal en peor? Porque nosotros tomamos las medidas, pero otros países lastimosamente no están haciendo lo suyo. 13:32, estos son los principales titulares a estas horas. 13 horas con 34 minutos, 26 grados de temperatura. A estas horas bastante agradable, hay que decir, luego de días realmente bastante calurosos. Atención con los datos del tiempo actuales. Cielo nublado, sensación térmica también similar de 26 grados 4, la humedad del 89% y velocidad del viento a 9 kilómetros por hora del sector sur-sureste. Atención porque en horas de la tarde, noche y madrugada todavía se pronostican algunas lluvias. Va a ir descendiendo la temperatura, va a llegar hasta los 22 grados en horas de la madrugada. Bueno, 13:35, vamos hasta el Palacio de Gobierno. La tenemos ahí nuestra compañera Leila Jiménez para que nos comente y nos actualice cuál es la noticia destacada a estas horas allí. ¿Cómo te va, Leila? Buenas tardes, bienvenida. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo también para los compañeros y los televidentes. Sí, bueno, mucho movimiento el que se desarrolla nuevamente el día de hoy aquí en el Palacio de Gobierno. Vemos entrar ministro tras ministro prácticamente aquí en la sede gubernativa. Ya están varios titulares de diferentes carteras en este momento reunidos con el presidente de la República. Hablamos de la ministra de la Niñez, la ministra de Trabajo también Carla Basigalupo, el ministro de Agricultura, en este caso Rodolfo Friedman, y entre ellos también ingresaba el ministro Joaquín Roa de la Secretaría de Emergencia Nacional, quien portaba lo que sería el kit que será presentado y que será entregado a las familias vulnerables, en este caso a los trabajadores que no están pudiendo desarrollar su actividad durante estos días de cuarentena. Un kit que rondaría un valor de 200.000 guaraníes aproximadamente, de 10 kilos, y es lo que estamos esperando en este momento en la presentación de este kit, saber cuándo será entregado a las familias y de repente también cómo se hará el registro, en este caso, de las personas que en este momento no están pudiendo desarrollar su actividad laboral. Y por otro punto, lo que mencionábamos también, la presencia de varios ministros, también el ministro Julio Mazzoleni, el ministro del Interior Euclides Acevedo, quienes junto con el presidente de la República participaban también de la videoconferencia con demás presidentes, miembros del Mercosur. Así que es la actividad que se desarrolló el día de hoy, y entre ellas también una conferencia de prensa ofrecida en este caso por Silvio Ovelar, el presidente del Congreso, quien hablaba de un plan de contingencia con respecto a esta emergencia sanitaria que está viviendo el país. Hablaba de un endeudamiento de unos 1.000 millones de guaraníes aproximadamente, y decía, vamos a ver de dónde podemos obtener este dinero. Se está hablando ya de un préstamo millonario, y también hablaba de redireccionar en este caso los royalties, que en realidad van destinados a los municipios y las gobernaciones, un 50% de los royalties que también irán destinados al área de salud para paliar las necesidades. Al menos esa también va a ser la propuesta por parte del Congreso.
Escuchemos lo que mencionaba Silvio Velar en la siguiente conferencia. Se va a presentar un plan de contingencia que va a abarcar la posibilidad de recursos a través del endeudamiento del Estado para, primero, hacer frente a la emergencia sanitaria y posteriormente, una vez que hayamos podido salir de esta emergencia, poder reactivar la economía. Eso implicaría la utilización de importantes recursos. También se va a plantear como un caso excepcional una ley transitoria temporal para la utilización de los recursos provenientes de los royalties que se le otorga a los gobiernos municipales y departamentales en un 50% para que sean utilizados para este plan de contingencia que va a ir directamente a la salud. Senador, en cuanto a los endeudamientos, si bien el problema es del momento, ¿se está pensando a futuro para que esto no repercuta de mala forma en el país, en la economía? Bueno, creo que el gobierno, con todas las medidas que ha tomado, ha demostrado que para el gobierno en primer lugar está el ser humano. Por encima de la economía, se priorizó la salud al ser humano. Y creo hay otros países que no lo miraron de esa manera y hoy están atravesando situaciones muy complicadas. Creo que primera medida es dar respuesta a la situación de emergencia sanitaria y posterior a eso reactivar la economía, tratando de llevar adelante programas sociales a los sectores más vulnerables y también dar respuesta a los sectores que han sido afectados, sectores de la economía, que necesitan más que nunca también tener un impulso una vez superado esta emergencia. ¿Está de acuerdo con esta presentación de su colega Riera de presentar una ley planteando la postergación por un año de todas las elecciones internas y también para las municipales? Mira que yo creo que por fin voy a coincidir con Riera. En una situación como esta, les pregunto, ¿cómo podríamos hacer una campaña proselitista? ¿Cómo vamos a hacer reuniones? Esto de seguir así, porque hay que darle la seriedad que evidentemente la ciudadanía ha acatado de una manera extraordinaria. Yo felicito al pueblo paraguayo, como nunca antes ha habido un acatamiento a medidas, a decretos del Poder Ejecutivo, de quedarse la gente en su casa, en una demostración de que el paraguayo en situaciones de emergencia también actúa con mucha seriedad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me parece que el planteamiento de Riera podía ser tenido en cuenta y eso seguramente se va a trasladar a los otros partidos políticos, porque de seguir esto va a ser muy difícil llevar adelante campañas proselitistas. Antes entonces que mencionaba a Silvio Velar, todavía se está viendo la fuente de financiamiento para este endeudamiento de $1.000 millones aproximadamente y que podría superar, incluso mencionaba él. Lo cierto y concreto también se habla de un redireccionamiento, en este caso de los recursos de royalties, de unos $50 millones en este caso a salud. Y un punto importante que mencionaba también es que si siguen aumentando los casos de contagios por coronavirus, el presidente actuaría en consecuencia, es lo que mencionaba cuando se le hacía la consulta de que si se extendería o no este periodo de cuarentena. Y valga la aclaración también por informaciones que están corriendo ahora a través de las redes sociales, Carlos y compañeros. Perfecto, vamos a estar pendientes a lo que pase allí. De hecho, reiteramos, hay
a estas horas reunión con el jefe de Estado. Varios ministros, la mayoría, yo diría, de los ministros que se están reuniendo en este momento con el presidente de la República, así que vamos a aguardar qué es lo que puedan llegar a anunciar en algunos minutos. Yo creo que tiene que ver con esto de la asistencia, porque vi que detrás del ministro Roa, Joaquín, de la Secretaría de Emergencia Nacional, había un secretario suyo con una bolsa, con un kit gigantesco sobre la espalda, subiendo pobrecito la escalera del Palacio. Yo creo que gran parte de esta conversación va a girar en torno a eso. Esto allá está, ahí se iba. Pero hay otra imagen cuando él, ahí está, cuando estaba subiendo. Yo creo que le van a presentar al presidente de la República este kit para que él vea, evalúe y una vez que apruebe se va a anunciar de qué manera el Estado, en este caso el gobierno, va a comenzar a asistir a esa gente más vulnerable, ¿no? Afectada por este paro prácticamente total de actividad comercial en las calles, gente que habitualmente vende yuyos, empanadas, churros, todo lo que tenga que ver con alimento u otro tipo de servicio. Hasta el señor este que vendía café en Palacio de Justicia, que se lo conoce hace mucho tiempo, gente que, bueno, se dedica a esta actividad y que hoy, bueno, está paralizada sin posibilidad de ganarse tan siquiera unos guaraníes. Entonces, a esa gente, ahora, ¿cómo también se los censa? Porque están también, lamentablemente, los avivados y los aprovechadores que van a ver la manera de poder sacar una tajadita. Recuerdo nada más el caso de los pescadores, que eran un número determinado y al final en la lista aparecía el doble. Siempre hay gente que quiere aprovechar la circunstancia. Ahí está el ministro Joaquín Roa justamente. Ni bien termine esta reunión, ahí está la bolsa, ahí está. Ese puede ser el kit que seguramente se va a ofrecer y se va a entregar justamente a la gente. Lo que hay que ver es cómo saber quién es quién. Yo creo que esa es una de las preguntas que hay que hacer, Leila, después al ministro Joaquín Roa. Pendientes a lo que pasa allí en Palacio de Gobierno, por favor avísanos, Leila. Así será, señor. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Leila. Gracias, desde el Palacio de Gobierno. Bueno, rápidamente, viñeta, hay noticias destacadas a estas horas en el Alto Paraná. Rodrigo Mancuello nos acompaña en vivo y en directo desde la zona este de la República. ¿Qué está pasando allí, Rodrigo? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes también a la teleaudiencia. Estamos en la zona del área 3 en Ciudad del Este, donde a estos momentos se está realizando el allanamiento a una vivienda por parte de la comitiva fiscal a cargo de la abogada Estela Mari, en este caso, donde, bueno, hubo una denuncia por parte de vecinos en donde habría 15 ciudadanos de nacionalidad china que, bueno, estaban residiendo en este lugar. Ellos vinieron hace nada más que hace un par de semanas ellos estaban en este lugar. Ahora mismo se nos dijo a las personas, al personal de la prensa, que nosotros salgamos de este lugar porque se está realizando, ya llegaron, se constituyeron en este lugar el personal del Ministerio de Salud también, porque la gravedad de la situación es mucha. Compañeros, hay que hablar de estas personas, estos ciudadanos chinos, y también de un ciudadano chino que estaba alquilando esta vivienda. Y bueno, él aparentemente tiene antecedentes penales. Ya nosotros, cuando nos constituimos en este lugar, pudimos entrar a esta vivienda y bueno, hay tenemos que hablar de una vivienda muy, muy lujosa, la verdad, en zona del área 3. Vamos a ver también si podemos hablar con un agente interviniente, agente nada más con relación a esto. Vamos a hablar, estos son ciudadanos chinos que hace aproximadamente ¿cuánto ellos vinieron? Así mismo, según la verificación correspondiente de los documentos, estos ciudadanos entraron por el aeropuerto Silvio Pettirossi a partir de los primeros días de marzo hasta el 8. Son total 15 ciudadanos taiwaneses, de los cuales 14 cuentan con documento de entrada al país original, el otro
un ciudadano que no está registrado su entrada al país. Ya, ¿no se pudo corroborar que ellos se sometieron a la prueba sanitaria impuesta por el gobierno ante esta pandemia, ¿no? Ahora justamente están la gente de la 10ª región sanitaria a realizar la diligencia correspondiente para la inspección de los ciudadanos. Manifiestan de que no realizaron ningún estudio. Pero ellos no se sometieron a ninguna cuarentena tampoco cuando llegaron hasta nuestro país. No se sometieron. Ellos llegaron antes de que sea declarado la cuarentena, ellos entraron al país. Ya, también habría informaciones de que el que alquila esta vivienda tendría algún antecedentes penales, oficial. Y según el sistema informático sí registra unos antecedentes penales por unos hechos punibles. Un ciudadano con documento de nacionalidad argentino, naturalizado argentino. ¿Qué antecedentes penales específicamente tiene esta persona? Estaría por un hecho punible de investigación de tráfico de armas, de drogas, estupefacientes, perdón, en años anteriores. Bueno, está bien. Entonces, el Ministerio Público está trabajando arduamente también para revisarles y corroborar si es que ellos presentan algún tipo de sintomatología a fin de salvaguardar el bienestar también de las personas aquí en esta zona. Asimismo, por disposición del agente fiscal interviniente, el ciudadano encargado de los ciudadanos orientales va a permanecer en carácter detenido bajo custodia policial acá en la residencia y también cumpliendo la exigencia correspondiente de cumplir la cuarentena de los ciudadanos mencionados. Muchísimas gracias, agente. Bueno, eso es lo que está pasando, el allanamiento que se está realizando en estos momentos aquí en la zona del área 3, en una vivienda donde están 15 ciudadanos de origen taiwaneses, en este caso, que no se sabe hasta el momento si ellos cumplieron con las medidas sanitarias y también la cuarentena que en ese momento cuando ellos llegaron no estaba impuesta por parte del gobierno nacional, pero sí que en el país donde ellos residían, donde ellos estaban y donde son originarios, sí que estaba dispersa esta pandemia del coronavirus. También hay que hablar de que las personas que ingresaron a este lugar preliminarmente, como es la doctora Estela Mari, la agente fiscal, ella también va a someterse a una prueba y también vamos a ver si va a someterse también a la cuarentena correspondiente, compañeros. A ver, Rodrigo, ¿me escuchás? Sí, te escucho, compañero. Sí, ¿de qué parte de China vienen ellos? ¿Es China taiwanés o China? No entendí muy bien hace rato por eso. Sí, claro. O la China roja. Así mismo. Sí, sería de Taiwán. Sí. Sería de Aclarando Taiwán. que nosotros no tenemos relación diplomática con China, China comunista, pero igual en Ciudad del Este hay un montón de gente que proviene de esa parte del continente asiático. Entonces son chinos taiwaneses que ingresaron, están ahí bajo la lupa de los médicos e incluso de la fiscalía también para saber si se cumplió o no el protocolo. Vamos a estar pendientes a ver cuando haya más información y cuando haya un vocero, bueno, nos comentás a ver qué nos dicen, ¿sí? Así mismo, compañeros, nosotros vamos a estar apostados en este lugar también. El Ministerio de Salud personales aquí del Ministerio de Salud tienen que dar también una declaración a fin de esclarecer este hecho que preocupa y mucho a las personas que residen en esta zona del área 3, compañeros. Y también ustedes que están ahí trabajando, tomen los recaudos necesarios, por favor, ¿sí? Así mismo, estamos hasta cualquier momento, compañero. Dale, Rodrigo, gracias. Acompáñame, Jorge, por favor. ¿Me querías decir algo? Exactamente, Carlos. Estoy recibiendo mucha info acá sobre los televidentes que nos están sintonizando y resaltar un poco que la más pequeñita de nuestros televidentes, la querida Lunita Fleitas Díaz, está de cumple. Ella es la hija de nuestra querida Ana Díaz. Sí. Así Feliz que muchas cumpleaños para felicidades. Luna. Nos está viendo ahora, seguramente. Sí. Feliz cumpleaños para Luna, ¿eh? Bueno. Hacemos rápidamente una pausa, ya nos está pidiendo la gente de producción. Necesitamos cumplir con eso. Después hay más noticias pendientes de lo que pasa en Palacio de Gobierno,
también a nivel país. Tendremos contactos también del Puente de la Amistad, como está hoy, esta mañana estaba medio complicado. Hay denuncias que están cruzando los estudiantes, pero previo supuestamente pago para permitirles salir. ¿Será o no cierto este tema? Sí. ¿Será o no cierta la información? Vamos a ver. Vamos a indagar después de la pausa. Ya venimos. Dos minutitos para las 14 en la República del Paraguay. Ese es un tema que vamos a adelantar ahora y tiene que ver con lo que está pasando en torno a la investigación. No nos olvidamos de Ronaldinho y todo el equipo de presuntos falsificadores de documentos. Bueno, hoy era un día clave para esta señora. Pero finalmente, ¿qué pasó? Ahí está. Dame la imagen, por favor, de Dalia. ¿Qué pasó, Juan? Un minutito rápidamente para adelantarle a los televidentes. No se presentó. No se presentó y la jueza Alicia Sánchez decretó su estado de rebeldía. Con esto se ratifica la orden de captura para esta empresaria que presentó varios recursos judiciales para no ser llamada a prestar declaración. En instantes vamos a tener detalles de esto. Reiteramos, dijo, según su abogado que explicó en tribunales, de que ella está en el grupo de personas vulnerables ante el avance del coronavirus. Sí, y es por ello que se autoaisló, pero ya desde hace varios días, incluso antes de la declaración de esta cuarentena. Sí. Ya desde hace varias semanas. Bueno, 14 puntualmente los principales títulos a estas horas. Suman 11 casos de coronavirus. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó a través de Twitter que subieron a 11 los casos confirmados de coronavirus en Paraguay. Uno guarda relación con el primer paciente que llegó desde Ecuador, mientras que el otro tiene antecedentes de un viaje a México. Militares a las calles. Anoche se cumplió el segundo día de los estrictos controles para impedir el tránsito de personas en horas de la noche, con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus. Los militares salieron a las calles para acompañar a los efectivos policiales y de esta manera reforzar los controles. Cierran Puente de la Amistad. El gobierno nacional anunció anoche que debido al tránsito masivo de paraguayos al lado brasileño en el Puente de la Amistad y a la falta de reacción adecuada de Brasil a raíz de la expansión del virus, tomó la decisión de cerrar el paso de personas, no así de las mercaderías y bienes, desde hoy. Intento de feminicidio. Victoriano Esquivel, de 72 años, fue detenido por vecinos del barrio Tacumbú de Asunción luego de herir con un machete a María Cristina López Mujica, de 42, quien sería su pareja. La mujer fue trasladada al hospital de traumas, mientras que el septuagenario, entregado a agentes de la comisaría segunda. Alarmantes cifras en España. España reportó un total de 13.716 casos de coronavirus, según datos divulgados este martes por el Ministerio de Sanidad, lo que supone un incremento del 18% diario de los nuevos positivos. La cifra de muertos llegó a 558, un aumento de 67 víctimas fatales con respecto al balance de ayer. Franco seguirá en Tuyucuá. El mediocampista ofensivo Iván Franco seguirá ligado a Libertad hasta el año 2025, tras la renovación de contrato que hizo oficial en la fecha la entidad de Tuyucuá en sus diferentes cuentas de las redes sociales. (14:02), 28 grados de temperatura en esta jornada de mitad de semana, miércoles 18 de marzo. Vamos ya rápidamente con la actualización de los datos del tiempo. ¿Qué les parece? Cielo nublado, sensación térmica también de 28 grados, la humedad del 82%, velocidad del viento a 5 kilómetros por hora del sector este. Atención, porque aparentemente continúan las lluvias para esta tarde, noche y madrugada. Va a subir la temperatura, de hecho ya llegamos a la temperatura máxima 28 grados, luego nuevamente descendiendo en horas de la noche y madrugada, va a llegar a los 22 grados.
Vamos también con el pronóstico extendido. Atención, mañana jueves, ocasionales tormentas eléctricas. Mínima de 22, máxima de 29 grados para el viernes. Algunas precipitaciones según lo que se pronostica. Mínima de 19, máxima de 30 grados para este fin de semana. Un fresco importante. Mínima de 17, máxima de 32 grados. Y para el domingo, mínima también de 17 grados y la máxima de 33 grados. Bueno, vamos a hablar de lo que les comentaba y adelantaba antes de la pausa y tiene que ver con esta jornada que fue la fecha fijada para la audiencia de imposición de medidas para Dalia López en torno a la investigación de la falsificación de documentos y el ingreso irregular de este señor Ronaldinho a nuestro país. El escándalo que se desató ya hace un par de semanas. Bueno, ¿qué pasó? No se presentó. ¿Qué argumentó, según su abogado, de que ella es una persona que está dentro de aquellas que podrían ser vulnerables en caso de obtener o de ser contagiada con el coronavirus? Esto decía Álvaro Arias, su abogado. La Fiscalía nunca le convocó, no hay una incomparecencia porque nunca fue citada. Entonces la Fiscalía pide la rebeldía y el juez Gustavo Amarilla rechaza y fija esta audiencia para hoy, o si no, no iba a fijar. Si ella estaba en rebeldía no iba a tener audiencia fijada. Entonces hay una equivocación pensando bien de la Fiscalía acerca de su procedimiento. Nosotros el día de ayer hemos comunicado a la jueza que la señora Dalia López padece de diabetes tipo 2, eso significa que desde el nacimiento, y además tiene hipertensión arterial. No voy a entrar a comunicar qué es lo que significa para una persona que se contagia de este tema del coronavirus, pero lo que sí hacemos hincapié es que una persona que tiene estas dos afecciones, estas dos enfermedades base, si llega a contagiarse con ese virus, es una persona altamente crítica y posible de poder desencadenar lo peor, ¿verdad? Nuevamente oralizamos lo que brevemente hemos señalado en el escrito y la jueza permitió que nosotros digamos lo que teníamos que decir y a partir de allí va a resolver. Entonces la misma defensa ha solicitado que las notificaciones se realicen a través del WhatsApp que fue habilitado por la Corte Suprema de Justicia. Por eso nos estamos retirando en este momento y estamos esperando que la jueza resuelva el pedido. Pero ¿qué resolvió finalmente la jueza Lizzy Sánchez? Esto fue lo que determinó. Declarar en estado de rebeldía a la señora Dalia López Troches. En consecuencia, ha librado la orden de captura correspondiente a la Comandancia de la Policía Nacional y que una vez dado cumplimiento a esta resolución, la pongan a disposición, ya sea de su juzgado natural, que es el 8º turno, o de aquel juzgado que se encuentre de guardia al momento de producirse la misma. Esto teniendo en cuenta, doctora, que ella no se presentó hoy para su audiencia en posición de medidas, ¿qué adujeron sus abogados? Efectivamente, los abogados manifestaron dos puntos de vista. La primera es la que dice que la señora está afectada por una enfermedad subyacente, ¿verdad? Y que pondría en peligro su vida, ¿verdad? Esta situación por la cual estamos atravesando. Y segundo punto es que estaría ya en desconocimiento de la causa, ¿verdad? Por lo tanto, amparado en el artículo 17, numeral 7 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Ellos justificaban esta inasistencia. Y hay que analizar los dos extremos. El primero, el extremo de la enfermedad subyacente. El juzgado se maneja en este punto, ¿verdad?, sobre una acordada de la Corte Suprema de Justicia que dice claramente que cuando se pide una suspensión de audiencia alegando una enfermedad y presentando un certificado médico, inmediatamente el juzgado debe hacerle constituir al médico forense en el lugar para que constate y traiga la información judicial al respecto.
Eso no puede pasar porque el juzgado desconoce el domicilio real de esta señora. No está denunciado en autos ningún domicilio real en donde se la pueda ubicar y en donde la misma esté dando cumplimiento, ¿verdad?, a la medida sanitaria, ¿verdad?, dispuesta por el Poder Ejecutivo. Eso es por una parte. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, por acordada, también ha organizado, ¿verdad?, el trabajo de la jurisdicción penal, y en ese sentido se ha tomado todas las precauciones debidas para que todos, ustedes, nosotros, procesados, abogados, etcétera, tengan la garantía suficiente que en este recinto judicial no tenemos ninguna afección de ninguna laya, no solamente del coronavirus, sino de ninguna laya. Por lo tanto, esta persona podía haberse presentado sin ningún inconveniente, ¿verdad?, hasta este juzgado y su salud no estaría en riesgo. En segundo lugar, eventualmente podría también haberse presentado y solicitar al juzgado que nos trasladáramos hasta su domicilio, ¿verdad?, a tomarle la audiencia. No tenemos ningún inconveniente en ese punto. En el otro extremo podemos decir que la disposición del artículo 7, del inciso 7 del artículo 17 de la Constitución Nacional, que habla de tomar conocimiento del acta de imputación, es justamente en esta audiencia de imposición de medida cautelar que el juzgado va a comunicar cuál es la sospecha que pesa sobre la misma a través del Ministerio Público y hará entrega de las actas de imputación, ¿verdad?, para que la misma tome conocimiento y en su caso, si requiere de algún plazo, ¿verdad?, podría haberlo solicitado al juzgado y lo analizaríamos si era procedente o no. Ninguna de esas circunstancias se han dado, por lo tanto el juzgado considera que los fundamentos argumentados y expuestos por los abogados, que por cierto tampoco hemos advertido que tengan intervención reconocida en la causa, entonces no ameritan darle un nuevo señalamiento de la audiencia y sí declarar la rebeldía de la misma. Bueno, vamos a más información. La policía detuvo a un joven que se burló primero del presidente, de las medidas del Ministerio de Salud y también de la ciudadanía. Esto viajando por varias zonas de Encarnación con el cartel de Quédate en casa PY. Pedro Iván Melgarejo Maciel finalmente quedó detenido después de compartir a través de sus redes sociales su recorrido por la ciudad de Encarnación burlándose del decreto presidencial que pide a la ciudadanía quedarse en casa para evitar la expansión del COVID-19. Uno de los textos que escribió el hombre con el alias Pipo DJ Pro mencionaba: ya que las reglas están para romperlas, pues bueno, no salgas de tu casa. Lo lamentable es lo que hacía a pesar de saber que no correspondía, inclusive haciendo mención al presidente Mario Abdo Benítez. Perdón, Marito, no me quedé en casa. La Fiscalía de Encarnación recibió instrucciones de localizar y de capturar a este visitante oriundo de Remancito, presidente Hayes, quien fue rápidamente ubicado en un hospedaje de la capital de esa región. Mucha atención con la siguiente información porque estamos hablando de dos personas que fueron detenidas por violar esta restricción horaria que rige desde esta semana. Se trata de Beto Mateo Caballero Leiva y César Daniel García López. Quedaron detenidos en Pozo Favorito y la avenida Rodríguez de Francia luego de violar la restricción de circulación dispuesta por el gobierno para evitar el contagio del COVID-19. De acuerdo al informe policial, una patrulla de la Comisaría Tercera Metropolitana advirtió a un grupo de aproximadamente 15 personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Los presentes habrían hecho caso omiso, por lo que tras un segundo control descendieron del móvil, momento en el que reaccionaron de manera prepotente amenazando al personal policial. Ambos detenidos cuentan con antecedentes de robo y tenencia sin autorización de estupefacientes y están bajo disposición de la justicia. Otro tema destacado que nos llega desde Villa Elisa: borran propaganda electoral extemporánea. La municipalidad de esta ciudad lleva adelante la tarea de borrar las propagandas electorales que se realizan fuera de tiempo debido a que es una violación a las leyes electorales. Funcionarios salieron a limpiar las murallas y reemplazaron los carteles con recomendaciones en el marco de la campaña nacional contra el coronavirus. Lávate las manos es una de las principales frases que se pueden observar ahora en esta ciudad.
Militares se sumaron a los trabajos en colaboración con la Policía Nacional ya en el séptimo día, la séptima noche de restricción de circulación a fin de que se cumpla la disposición del gobierno de quedarse en casa para evitar la propagación del COVID-19. El ejército está facultado de indicar a los ciudadanos sobre el incumplimiento de la restricción horaria, pero no así detenerlos. Incluso en caso de que algún ciudadano no cumpla, deben comunicar a la policía para que estos procedan a demorarlos. Vamos hasta Ayolas, donde suspendieron las actividades turísticas en el marco de esta emergencia contra el COVID-19. El intendente Carlos Duarte informó que con la decisión se busca evitar toda posibilidad de ingresos de personas provenientes de otros puntos del territorio nacional o de países vecinos que puedan presentar algún tipo de enfermedades respiratorias. Todo tipo de ómnibus o vehículo particular de transporte de turistas será demorado por el personal policial en el pórtico de ingreso y serán invitados a retornar a sus lugares de origen. Las tareas de control estarán acompañadas por funcionarios del Ministerio Público de la zona. Y vamos a hablar de estas acciones emprendidas por parte del gobierno para evitar, por sobre todo, una debacle económica. El Ministerio de Hacienda anunció que esta semana presentará un proyecto de ley al Congreso Nacional para aplazar el pago de impuestos por 2 meses a raíz del impacto económico que producirá el COVID-19 en Paraguay. El ministro Benigno López mencionó que según los cálculos, el Estado funciona con 400.000 millones de dólares mensuales, por lo que se solicitarán préstamos a organismos internacionales para dar respuesta a los gastos públicos durante los meses afectados. Y una pregunta que muchos de nuestros televidentes, adultos mayores principalmente, algunos familiares que manejan a estos adultos mayores, tiene que ver de cómo van a cobrar sus remuneraciones a final de mes con esta situación, principalmente aquellos jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social. Consultamos esto al director de prestaciones, el doctor Pedro Halli, quien nos respondió de esta manera. Muy interesante, presten mucha atención con esto porque es una noticia sumamente importante, reitero, para jubilados y pensionados del IPS. Hay 7.500 adultos mayores que prefieren, por haber razón que siempre se respetó, venir a cobrar presencialmente acá en Herrera, en Constitución, entre Herrera y Petirosi. Eso se produce entre el 20 y el 26 de cada mes porque vienen por un orden alfabético de apellidos. Los AB primero, el segundo día vienen los CD, etc. Significa una aglomeración de aproximadamente 1.000 a 1.500 personas por día durante 6 días. Eso es inadmisible hoy. Estamos hablando de un grupo de alto riesgo porque todos son adultos mayores, 60 para arriba, alto riesgo. Consecuentemente, hace ya la semana pasada ya se tomó la decisión, cuando se declaró la cuarentena, de que el cobro de ese grupo de 7.500 no sea presencial, que también pasen a banco en este mes de marzo. Eso es lo que queremos anunciar. ¿Por qué? Porque el jubilado pues, es una persona adulto mayor, ya tiene sus hábitos instalados y es muy difícil cambiarle los hábitos a esa edad. Y quiere venir, entonces estamos en una campaña de primero bancarizarlos a todos, segundo avisarles no vengan porque está prohibido aglomerarse y porque no se va a pagar acá. ¿Qué se va a hacer? Hemos convenido primero con el BBVA, que es el banco que paga luego acá físicamente, que tiene sus ventanillas acá. Hemos convenido con ese banco la tarjetización, la bancarización de esos 7.500, todos los que tienen sus datos correctos, es decir, sus teléfonos correctos, sus direcciones. Muchos no dan su teléfono o dan el teléfono del vecino o cualquier dato así no verificable, ¿verdad? Pero le estamos pasando a todos a BBVA
y por qué no decirlo, también cerramos creo que ya con Itaú, y estamos viendo si BNF también se acopla, de manera a dispersar esa cantidad en 3 o más bancos. ¿Por qué la dispersión en bancos, en más bancos? Porque la confección de tarjetas más o menos se da a razón de 500 por día, trabajando maratónicamente los bancos, ¿verdad? Entonces, si 7.500 dividido 500 te da cerca de 10 días que hay que utilizar para confeccionar las tarjetas, hacer los kits, hacerle firmar, llamarle que venga. Por eso es que anticipadamente estamos avisando para que el día 20 no vengan acá físicamente, va a estar cerrada la caja y aguarden el llamado del banco, sea uno de esos 3 bancos que cité, para que pasen a formalizar el uso de la tarjeta. Mira, se dan a dar muchas situaciones, entre ellos ahora mismo ya hay gente que vino a averiguar físicamente ahí en caja, ya estamos instalando personal, está instalado personal del instituto ahí orientándole, dándole estas mismas indicaciones y tomándole, por supuesto, si no dio su teléfono, que dé su teléfono, de su dirección exacta, o si prefiere cobrar a domicilio, también tenemos un servicio que lo gestiona la Dirección Nacional de Correos, DINACOPA, para que den el croquis de su domicilio y pueda llevársele su dinero a su casa también. O sea, todas las facilidades están instaladas. Lo que no vamos a permitir es la aglomeración de gente en caja a partir del 20. Excelente, muy interesante. Y también decía él, si sí o sí se necesita este procedimiento de extracción de dinero con la tarjeta para evitar ese aglomeramiento ahora durante esta crisis. Pero después, si el pensionado jubilado quiere volver a, decía él, reencontrarse con la gente a la que conoce en la ventanilla, una vez por mes puede volver a hacerlo. ¿Sentió? Hay esa opción para los adultos mayores. Pero hay más noticias. El tema de la preocupación, y antes de mencionar con Angie otra información con respecto al coronavirus. Información de último momento. Perú acaba de decretar también una restricción de horario y esto rige desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana, hora de Lima. Con esto, Perú es el segundo país que aplica la restricción horaria después de Paraguay. Excelente. ¿Otras noticias para compartir? Si seguimos hablando del coronavirus y esta decisión realmente totalmente irresponsable por parte de un joven identificado como Pedro Melgarejo. ¿Qué hizo él? Se burló a través de redes sociales de esta cuarentena y de esta forma salía a pasearse, Juan. Imagínense ustedes esta situación, incluso enviando burlas a través de mensajes, enviaba esto a sus contactos, también de esta forma él hacía, digamos, un turismo interno en la ciudad de Encarnación, con el hashtag no salgas de tu casa, pero paseándose en plena ciudad de Encarnación. Él fue detenido junto a otras 2 personas, van a ser procesados por la Fiscalía. Ayer tuvimos un procedimiento de aprehensión de personas sobre la transgresión del edicto presidencial 3442, en el cual insta a todos los ciudadanos a permanecer en su casa en relación al coronavirus. Entonces recibimos la denuncia de una persona anónima, también el fiscal de turno acá en Encarnación llamó y ordenó la aprehensión, la búsqueda, localización y aprehensión de estas personas. Logramos ubicarlo en la zona de Pacucua, están las 3 personas que están posteando en el Facebook, donde hacía apología al incumplimiento al edicto presidencial, ya que esta persona, Pipo Melgarejo, es de la ciudad de Asunción y se encontraba realizando tipo un turismo interno acá en la ciudad de Encarnación. De tal modo, le procedimos a la detención, le comunicamos al fiscal. La persona femenina fue puesta en libertad inmediatamente porque padecía alguna enfermedad. Entonces se procedió a esa situación. No así con los varones, que se quedó hasta las 4 de la mañana al cumplimiento del edicto presidencial. Después fueron puestos en libertad, pero los antecedentes son elevados a la Fiscalía de turno para el procesamiento correspondiente. ¿Están soportando un proceso judicial? Asimismo, se le va a seguir un proceso judicial a esta persona. Ya la instancia de la Fiscalía y los juzgados seguramente determinarán la sanción que le imponga a estas personas. ¿Manifestaron ellos al momento de la aprehensión? Manifestaron que la intención era instarle a la ciudadanía que se quede en su casa, pero en ningún momento ellos
demostraron que ellos mismos estaban cumpliendo ese delito, ya que están en un área de turismo, están posteando fotografías, videos, más o menos en son de burla. Inclusive le mencionó al presidente pidiéndole disculpas porque no se quedaba en su casa. Bueno, lastimosamente tenemos que seguir hablando de casos de intentos de feminicidio. Esta vez una mujer de 72 años, en realidad el protagonista de esta historia tiene 72 años, está identificado como Victoriano Esquivel. Fue detenido por vecinos del barrio Tacumbú de Asunción luego de herir con un machete a María Cristina López Mujica, de 42, quien sería su pareja. La mujer fue trasladada al hospital de trauma, mientras que el septuagenario fue entregado a agentes de la comisaría segunda. Según el informe de la comisaría, creen que se trata de un intento de feminicidio, ya que testimonios de vecinos aseguran que son pareja. Llamativamente, el pasado lunes, a eso a las 8:30 de la mañana, aproximadamente, el supuesto autor acudió a la dependencia policial a realizar una denuncia contra la mujer, acusándola de ingresar a su domicilio a cualquier hora del día, principalmente en la noche, estando bajo los efectos de estupefacientes. Sí, ayer a las 22 horas aproximadamente fuimos alertados por Sistema 911 sobre una persona atendida en el piso ensangrentada. Acudió personal de esta comisaría a bordo de la móvil 23, encontrando una señora efectivamente en el lugar, tendido en el pavimento con sangre. Y en el momento ellos visualizaron a una persona de mayor de edad con machete en mano. Entonces practicó la aprehensión de esta persona y resultó ser el autor de una herida con arma blanca, de machete. Este señor de 72 años no huyó del sitio, comisario. No llegó a huir del lugar, o sea que se estaba yendo, pero no apresuradamente. Salía del lugar, entonces en el momento el personal de esta comisaría, que estaban luego por ahí cerca, que era su zona, le detuvo. Da una versión, pero yo no sé, comisario, si ustedes hablaron con testigos allí de la zona sobre qué pudo haber ocurrido. Sí, así mismo el señor a la mañana vino a hacer una denuncia sobre que la señora le acosaba mucho en su lugar de trabajo, que era adicto la señora, y le acosaba mucho en su lugar de trabajo, y que presentó una denuncia para la fiscalía para conseguir una restricción de esta persona. Ahora, ¿por qué ella supuestamente le perseguía? ¿Ellos tenían algún tipo de relación o no? Y aparentemente tenía un tipo de relación anteriormente, pero después ya se venía dejando y la señora venía viniendo en el lugar, por lo que venía a pedir plata para su consumo. Ahora, ¿los hechos se dieron frente al domicilio de este señor o No, en la vía pública, sobre 11 Proyectada y Oleari. ¿Se encontraron ahí del lugar? No, aparentemente la señora vino de su casa y después le insultaba al señor y le persiguió unas cuadras y media. Sí. Entonces, una corrida, por decirlo así, se dio esto. Una corrida, prácticamente unas cuadras de pelea. ¿La identidad de esta mujer, comisario? María Cristina López Mujica, y el señor es Victoriano Esquivel. ¿Mayor de edad ya este señor? Mayor de edad. Los dos son mayor de edad. ¿Se va a ir a la fiscalía este señor? Sí, esta mañana tiene que declarar en la fiscalía a las 8 de la mañana. Upeo buha muy hablado y taburón y por de ahí o que opita no se costura yo no se no se usted pues yo te dejo cae evita te dejo calle evita ahí yo te evita costura yo mi escena tu fe yo pues qué es yo a ver oye hola y a que no dice vaya te y se perdona que vaya de tu ya capén o tin usted ya a ver se hace cultura agua pues a ver a qué es va a vender nada que se ve una bebé o sea que él la primeramente en atacar supuestamente él la se ataca pensamos nervioso ahí caneore ahí entonces cierto pico que Pepe huerecó una relación casual no nada se da que bien va deja un te chipio varete pero chipio
Pero cada uno se va a repuntar su vida, pero veo, oye, pues más ahí ya que se. Varias es la constantemente, oye, pin de visitante. Jonte, porque, oye, hula, una, pues. Deme eso, bebé. Amungaru. Deme eso, ende. Hatembi, mira. Mungaru, y droga pico más me eso, Hay adicta ya. Ahora, droga, se opera. Una mañana se oye. Ahora, oye, está muy ronca este hoy. Don Victoriano Valle Terengore machetea su pues. Anda igual, acá, buscan un rengo y me hago pamba, oigo. Me te que tisu la lleva. Ah, pues, ¿Le dimensionáis dónde la ya? No, nada. Un momento pico donde hemos cora, No, se da huida de vida. ¿No? No, se da huida de vida. De familia, don. Areco. Porque según información, hoy en día curín de costura. No, y se costura a oye, Oscares y no vi. Oscares. De Mongaru y Picheo peso. Me Picheo no un miedo que hubo se va ya. No, pero yo fui una pues ya. De ella arrepentícula ya para don Victoriano. Pero va a arrepentida la ni ella lo ni đây quay vậy bao lâu qua đây quay lời qua vậy bên này mang đuổi hàm vậy là cả cú này qua mình vậy bao lâu qua ui bạch thế có lần đầu hay sao hàm mang chả de này gai de la chapa nó này gai sẽ là chapa nó này gai pero con primera vez nunca ande ya puede empezar la cuñare no primera vez vậy de la de familia ve vậy là hay ta hay Bueno, mucha atención, ojo con esto de lo que está pasando en Europa. De hecho, Italia encabeza como país europeo de la mayor cantidad de gente contagiada y de muertos. Y ahora tiene otro nuevo récord. Exactamente, Carlos. Estamos hablando de casi 500 muertos en un solo día. En 24 horas. En 24 horas. En lo que va de inicio de esta epidemia, solamente en territorio italiano, los muertos suman 2.978 y esta es una cifra récord para un país porque después de China, Italia es el país más afectado. Estamos viendo ahí, si hacemos clic en el punto rojo, la cifra actual. Un poco más arriba tenemos ahí la cifra actual en cuanto a Italia, ¿no? Que es la zona más afectada con respecto al coronavirus. Ahí están yendo por región. Sí, sería la zona Marino, de por ejemplo, Lombardía. sí. Y la ciudad más afectada es Bérgamo. Es la localidad más afectada con la mayor cantidad de muertos, todo prácticamente colapsado. Los médicos que están haciendo guardia de día y de noche prácticamente sin descanso. ¿Se imaginan ustedes esta situación incluso de colapso en materia sanitaria? Estamos hablando de un país europeo que tiene realmente las posibilidades económicas de soportar grandes epidemias. Sin embargo, esto que se ha rebasado por completo, se ha salido de control, Totalmente. Carlos. Pero imagínense en un solo día tener un pilón de casi 500 muertos y estamos hablando de más de 2.900 casos confirmados de fallecidos. Esta es la lista oficial, ¿no? Sentido, me refiero a, este es el orden de prelación. Exactamente, la cantidad de casos en cada país. Sí, a ver, esta es la en total 81.000 en China. En China. Sí. Italia 31.506 en segundo lugar. Irán 17.000. España está en cuarto lugar. Así mismo. España. Alemania está en quinto lugar. Corea del Sur en sexto. Francia. Ahí está. Estados Unidos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suiza y el Reino Unido. Sí. Este es el top 10 de los países con mayor cantidad de... Sí. Ah, y Estados Unidos tienen sus 50 estados. Casos en los 50 estados de los Estados Unidos. En Hawái, que sí, uno de los estados. Bueno, tremendo realmente. Y después... A ver, Sudamérica está, el país sudamericano está muy por debajo. A ver si vamos a levantar... si hacemos clic en el país, en el puntito del país, vamos a ver. Ya pasaste ahí, ¿sí? No, ya pasó. A ver, Venezuela más... El país sudamericano en la lista, después...
El primero es Brasil, Carlos, Brasil, a ver, con sí. 350 casos. Ahí está. Primero Brasil, le sigue Ecuador y Perú. Bueno, pero después de todos los países europeos, asiáticos, en la lista está Brasil. Brasil es el primer país en cuanto a el continente americano, el sudamericano, por así decirlo. Sudamericano. Bueno. Por ahí muy cerca también Argentina, Chile Sí. y otros países también. Y esto es algo que crece día a día, es una tendencia. Todos los días, por lo menos en lo que refiere a Brasil, reportamos un mínimo de 50 casos más. Sí. Así que Chile, no podemos 238. descartar que esto siga todavía creciendo de manera desmedida en el país vecino. Bueno, excelente. Gracias, Juan, gracias. Más noticias. Bueno, Juan televidente, si un tema que realmente preocupa es el trabajo en las empresas privadas, ¿cuáles son los controles que se van a realizar principalmente desde el Viceministerio del Trabajo? Fuimos a hablar con el Viceministro del Trabajo, Luis Orué, y qué era lo que qué era lo que nos decía al respecto. ¿Cuáles son los controles que se van a llevar, teniendo en cuenta que ya son varias denuncias también que se están realizando? Atención con esto, porque si bien, Angie, hay controles que son aleatorios, muchas empresas no están dejando ingresar a los inspectores del Viceministerio del Trabajo a verificar las condiciones en que están operando. Principalmente aquí todos los días recibimos estas denuncias. Sí. El tema de los call centers, el tema de algunos supermercados, incluso que no trabajan con esa distancia y con las medidas de higiene mínimas requeridas por las autoridades de salud. También estamos recibiendo denuncias gravísimas de despidos injustificados. El Ministerio del Trabajo ya tiene un recuento de por lo menos 300 casos. ¿Qué pasa con ellos? Sí. Los 300 que ya fueron despedidos y que la SEM pueda verificar, digamos, su situación de dependencia con la empresa donde fueron despedidos, van a recibir estos kits especiales de alimentos y de elementos de higiene como primera medida de asistencia del gobierno. Y se suman lastimosamente cada vez más nombres a esta lista de personas que están perdiendo su trabajo. Lastimosamente esta situación crítica, que es lo que nos dicen nuestras autoridades, verificaron 6 empresas. Hasta el momento son muchísimos realmente los casos, denuncias de todos los días por parte de la ciudadanía. 2 de estas 6 empresas ya fueron sumariadas. Solamente el día de ayer recibimos 354 denuncias en la Dirección del Trabajo, 54 pedidos de fiscalización concreta. Ya hicimos, en la medida de nuestras posibilidades, la verificación de 6 empresas en 2 días. 2 de ellas ya están sumariadas por incumplimiento de las normas establecidas de salud y seguridad ocupacional y las medidas sanitarias del decreto del Ministerio de Salud. Que hacen que nosotros como institución nos hagamos un poco de responsable para poder mitigar esta situación que se está dando en el sector trabajador. En el sector del trabajador, te digo, porque la persona siempre más afectada es la parte más débil del eslabón, que es el trabajador, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos, y yo decía, instaba a los empresarios a que paguen el salario de los 15 días de cuarentena si es que habían otorgado los permisos correspondientes a sus trabajadores por sospecha, y no deje sin salario a estos trabajadores que seguramente tienen el único sostén del día a día, ¿verdad? Entonces, inclusive recomendábamos otorgar vacaciones anticipadas, sin desmeritar que las vacaciones deben ser remuneradas, obviamente, y además propusimos algunas figuras que están establecidas en el Código Laboral, como es el trabajo a domicilio, que tiene el trabajador la posibilidad de realizar el trabajo desde su casa, o el pago adelantado del salario, que está previsto en el artículo 207 del Código Laboral, que establece que en caso de suspensión colectiva de labores por fuerza mayor o caso fortuito, se podrá adelantar
adelantar el salario a la persona y la persona va a poder recuperar en horas extra, decirle, por extender el horario de trabajo en los días que vienen posteriormente, ¿verdad? Entonces no existe perjuicio al trabajador y tampoco existe perjuicio al empleador. Bueno, una magistrada suspendió las salidas transitorias y sistemas de semilibertad para algunos reos, en realidad para el sistema penitenciario. A ver, esto tiene fecha de hoy. Dice, por tanto, el juzgado de ejecución número 2, interino de los juzgados de ejecución 1, 3 y 4 de la capital, resuelve lo siguiente: disponer de oficio y con carácter de urgencia la tutela jurisdiccional a favor de los internos recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, también la Granja Penitenciaria Coepajú, Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor y Centro Penitenciario Semiabierto Nueva Oportunidad. También esto corresponde al Centro Educativo Virgen de Fátima por los fundamentos expuestos en la presente resolución. Dice ordenar la suspensión de las salidas transitorias y el régimen de semilibertad de todos los internos recluidos en estas penitenciarías. Carlos. Exactamente. Establecer que la medida de suspensión de las salidas transitorias y el régimen de semilibertad serán computadas desde el día de la presente resolución hasta el 26 de marzo del 2020. Tiene que ver justamente cumpliendo con la cuarentena. Oficiar a la Dirección de Institutos Penitenciarios y a los directores de las penitenciarías ya mencionadas más arriba. Esto, reiteramos, tiene que ver con esta decisión aplicada por un juzgado para evitar la salida de estos internos en un sistema de semilibertad y algunas también que tienen que ver con decisiones sobre la salida transitoria. Sí. Yo creo que lo que más se teme es que algunos de estos regresen después al sistema reclusorio y puedan en cierta manera contaminar o llevar el virus. Dejarlos ahí. Incluso se suspendieron también el tema de las visitas. Claro. Nada, ese contacto. Lo que pasa es que hay muchos internos que tienen enfermedades, estamos hablando de tuberculosis, enfermedades respiratorias que pueden ponerlos en riesgo al volver nuevamente a estos reclusorios, pueden poner en riesgo a toda la población penitenciaria. Hay gente que está con VIH. Sí, inmunodeprimidos. Exactamente, hay mucha gente que padece enfermedades complicadas, que están ahí, que son los más vulnerables y los que podrían tener una consecuencia fatal incluso. Tenemos una última pausa, me indica la producción. Sí. 2 más, rápido entonces, rápido porque hay muchas noticias por compartir todavía. Ya volvemos. Bueno, en esta cuarentena, Juan, televidentes, es primordial realmente esto, movernos, no quedarnos quietos. Evidentemente esta situación lo que hace es ponernos, digamos, una situación bastante complicada de salud. Por sobre todo, alimentarnos bien, hacer ejercicios moderadamente, lo que podamos realizar dentro de nuestra casa incluso. Cosa que, Andy, yo celebro muchísimo que muchos entrenadores están utilizando sus cuentas de redes sociales para hacer un poco las transmisiones en vivo, vía Facebook, vía Instagram y vía Twitter incluso, para mostrar rutinas o formas de ocupar nuestro tiempo. Veamos cómo podemos hacerlo. La actividad física es una excelente opción para sobrellevar este tiempo de cese parcial de actividades, combatir el aburrimiento y mejorar el estado de salud. Además, constituye un elemento protector de la salud, ya que colabora para contrarrestar el estrés y prevenir enfermedades crónicas. Pon en práctica estas sugerencias y verás cómo el resultado es sumamente satisfactorio. Posición plancha de 30 segundos. Trabaja abdominales y oblicuos. 10 repeticiones de flexiones de brazos. Ejercicios para proteger la espalda. 10 repeticiones de sentadilla. Enfatiza principalmente el trabajo de glúteos y cuádriceps. Correr en el lugar donde estamos 30 segundos para un trabajo cardiovascular. Se recomienda realizar 3 a 4 series
con pausas de 1 minuto para hidratarse con agua. También se puede sumar unos 1000 pasos al día. Para ello se recomienda bajar una app en el teléfono que contabilice los pasos dados en el día. Los ejercicios pueden desarrollarse en horas de la mañana o de la tarde, a las 17 horas aproximadamente, nunca antes de dormir. Se recomienda la práctica de ejercicios de 1 hora por día y no sobrepasar las 2 horas. Realizar estos ejercicios de forma regular favorece al organismo, reduciendo así los factores de riesgo para las enfermedades crónicas, como la diabetes, las afecciones cardiovasculares, algunos cánceres, la osteoporosis y la hipertensión arterial. La actividad física diaria debe ser de 30 minutos como mínimo a partir de los 18 años hasta la edad de adultos mayores, sumando 150 minutos en la semana, mientras que si son niños y adolescentes el tiempo recomendado es de 60 minutos diarios, completando 300 minutos por semana. En grupos de niños entre 2 y 4 años, como mínimo 90 minutos por día. Deben estar moviéndose para desarrollar su potencial de aprendizaje en las áreas cognitivas, motoras y psicosocioafectivas. Y recordá que estos ejercicios deben ir acompañados de una buena y equilibrada alimentación, con el consumo de frutas y verduras, evitando el consumo de tabaco y alcohol, y tomar muchísima agua. Estas recomendaciones te damos para que puedas disfrutar de una manera sana y divertida con toda tu familia. Y recordá que la consigna es quedarte en tu casa. Epután de Rogar. Bueno, nos estamos yendo, gente. Antes de irnos, bueno, recordarles que ya viene el siguiente equipo. Ya la veo ahí a todos los compañeros. Ya está regia, como siempre, Amalia Cotillo. Hola, Amalia. ¿Cómo Hoy está? vino con look de Beetlejuice. No, está con lo que se viene ahora. Las ropas con los diseños verticales. Ah, mira. No, es lo más, ¿no? Entonces, solamente la Solo reina de Amalia España Cotillo. y ella tienen, ¿eh? Solo Amalia Cotillo. Claro, bien. total. Sí. Esto es lo que se viene ahora. Furor. Bueno, antes de despedirnos, me estaba comentando, Lunita, perdón, la hija de Felicidades, nuestra Luni, un productora beso Ana. para vos. Beso grande, está de cumpleaños, Ahí ahí está, la está. foto de Feliz la hermosa cumple. Lunita. Ahí está. Un amor Sí, como la Luna. madre. Claro. Y coincidente y llamativamente, Sí. ¿cuánto cumple? 5. Mis niños, Catalina y Santiago, mellizos, también cumplen hoy 5 años. Qué grande, feliz un aplauso. cumpleaños para los Felicidades, mellis. Cata y Besos para Santi. los mellis también. Sí. Ya estuve esta mañana temprano compartiendo con ellos. Viste, los justito Sí. el mismo día, ¿eh? La coincidencia, ¿eh? Bueno, Qué linda coincidencia. gracias. Besos para los cumpleañeros. Sí, para nuestros televidentes. Y también, sí. Gracias. Hasta mañana, gente. Buen resto. Cuídense. Chao. No Buenas salen de tardes. casa. Cuídense.